Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video. Para quien no me conoce, yo soy Dariel, soy creador de contenido cubano y actualmente vivo en Brasil. Y en el video de hoy lo que vamos a estar básicamente es conociéndonos mejor. Bueno, ustedes conociéndome a mí. En el canal ya tenía otro video de preguntas y respuestas, pero eran preguntas que yo saqué de internet y respondí. En esta ocasión les dejé un cajón de preguntas en mi Instagram y en la comunidad de YouTube para que ustedes me preguntaran directamente cualquier duda que tuvieran, cualquier cosa que quisieran saber, ¿me entiendes? Para crear interacción entre nosotros. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Yo me apunté, no todas las preguntas porque creo que me faltaron preguntas por tirarle screenshot, pero la mayoría de las preguntas las anoté aquí. Y vamos a estar respondiendo por lo menos todas o la mayoría de las preguntas. Son 3 páginas de preguntas que espero poderlas responder todas. ¿Cuál es tu peli favorita? A ver, yo tengo varias películas favoritas por género. Si me preguntas de terror te voy a decir una cosa, si me preguntas de comedia te voy a decir otra cosa. Pero así en general, una película que yo diga, la veo todos los años, la repito, no me voy a cansar nunca de verla y tengo pura obsesión con la película. Si tuviera que decir una película así sería El Castillo Vagabundo, El Castillo Ambulante, Howl Moving Castle, como quiera que tú le conozcas. Es una película del estudio Ghibli, es un anime. Trata sobre Sophie. Sophie es huérfana, solamente tiene a su madrastra y lleva algo así como que una tienda de sombreros. Pero en una de esas noches se encuentra con una bruja y la bruja le lanza una maldición. A partir de que le lanza una maldición, Sophie conoce, bueno, ya lo había conocido en un evento anterior, pero ubícate. Sophie conoce y llega al castillo donde vive un mago, que se rumorea que el mago se come a las jóvenes, se come los corazones de las jóvenes. Pero bueno, ella no tiene ningún problema porque la bruja la maldición la hizo vieja. Y a partir de ahí se comienza a desencadenar toda la película. Diciendo que es una película que por lo menos la tienes que ver una vez en la vida. Es hermosa, es bella, es preciosa. Literalmente no tiene pérdida verla. Yo la empecé a ver con 5 años y a día de hoy la sigo viendo. Y la voy a seguir viendo. Y gracias que no la han sacado live action. ¿De qué color son tus ojos? Sabes, los otros días estábamos en debate de qué color eran mis ojos, porque hay veces que están más claritos y se ve como que más azulito, no azul, pero sí se le ve como un colorcito clarito. Hay otras veces que se ven oscuros, otras veces tú dices, ay, son verdes. Otras veces vas a decir, ay, espérate, eso es Carmelita. No hemos llegado a ninguna conclusión de qué color son los ojos. Ya vamos a decir hasta que eran color caca los ojos, no sabemos de qué color es. Yo diría que sería algo así como que verde, pero hay veces que son un poquito más claritos que verde. Siento que depende de la época del año o del sol. No sé. Se ve algo así, no sé, se ve raro. Esos ojos se los debo a mi mamá, que también tiene los ojos igual que yo, que no se le distingue el color. Pero bueno, vamos a dejar lo que es algo así verde, con Carmelita, con un color claro raro. Una amalgama de colores es eso. Eso está todo mezclado. Eso es tirado ahí y el color que salió. ¿Cuándo empiezas el gimnasio? Buena pregunta. Mira, nosotros estuvimos averiguando cuánto costaban acá los gimnasios. ¿Y qué te puedo decir? Son un poquito caritos. Y sobre todo eso, sácale que nada más tengo un gimnasio cerca. Y no está ni tan cerca. Tengo que caminar como 5 cuadras para llegar al gimnasio. Así que por esos motivos no he podido empezar el gimnasio. ¿Qué estoy haciendo? Ejercicio en casa. De vez en cuando, muy de vez en cuando salgo a correr. No me gusta correr, no me gusta hacer cardio. ¿Sabes? Que estoy pensando en que voy a empezar a hacer cardio acá en casa. O sea, yo antes estaba gordo. Cuando tenía 15, más o menos, 15, 14 años, a esa edad estaba súper gordo. Y yo empecé, ese era el tiempo de la cuarentena y yo comencé a hacer ejercicio en casa. Y los ejercicios que hacía, creo que se llamaba Cardio Hit o algo así. Son como cardio, pero súper duro. Y es poco tiempo. Por ejemplo, 10 minutos de cardio, ahí, que te saca el alma. Literalmente yo quería vomitar después de terminar de hacer esos ejercicios. Pero
ahora los quiero intentar retomar con un poquito más de calma. Además que aquí hace mucho frío. Se supone que estamos en invierno, así que va a empezar a hacer frío. Y yo no sé cómo la gente aquí puede salir a correr con el frío que hace en la calle. Así que para evitar congelarme, para evitar una neumonía y para evitar seguir pescando catarro, que vivo cogiendo catarro, voy a empezar a hacer cardio en casa. Pero bueno, eso es para responder a tu pregunta. No sé cuándo empieza el gym realmente. Espero empezarlo pronto. Pero por el momento vamos a seguir haciendo ejercicio en casa. ¿Cuándo subes videos de salsas sabrosas de espaguetis? Si tú supieras, ay. Mira, a mí me pasa algo particular y es que yo no tengo ni idea, absolutamente ni idea de qué se hace para echarle a los espaguetis. Mira, en esta misma agenda, por aquí, un amigo de nosotros me dijo unas recetas de 3 salsas básicas para hacer para pasta. ¿He hecho alguna? No, todavía no he hecho ninguna. Pero es que, no sé, yo no sé hacer pasta. Lo más que yo sé hacer a la pasta es coger puré de tomate, echar puré de tomate, echar cebolla, echar la pasta, echarle queso. Terminé, esa es mi pasta. Yo no tengo ni... En estos días he estado empezando a intentar meterme más en el mundo de la pasta. Quiero hacer pasta casera en plan raviolis. No se me ocurre más ninguna. Quiero hacer raviolis, canelones, ¿puede ser? No recuerdo si los canelones también es una pasta. Pero bueno, quiero empezar a hacer pasta desde cero acá en casa. Y por tanto aprender a hacer rellenos, aprender a hacer salsas y esas cosas. Así que cuando yo aprenda eso, cuando haya absorbido los conocimientos y lo tenga todo aquí adentro, yo te voy a hacer un video sobre pastas. Te voy a hacer un video de 3 salsas para pastas cuando sepa qué 3 salsas voy a hacer en el video. ¿Tienes algún sueño relacionado con la cocina? ¿Tener un restaurante o ser un chef? Una de las cosas que yo quiero ser cuando... Iba a decir una de las cosas que quiero hacer cuando sea grande, es poder estudiar cocina, poder dedicarme profesionalmente a eso. Actualmente lo único que hago es compartir contenido en YouTube de cocina y un paréntesis importante. También estoy comenzando a compartir contenido en mi TikTok y en mi Instagram. Así que si no me sigues, sígueme, dame tu like, apoya. Volviendo al tema. Actualmente lo único que hago es compartir contenido de comida, de cocina, vlogs míos y ese tipo de cosas. Pero si en un futuro quisiera dedicarme profesionalmente a eso, quisiera poder estudiar la carrera, quisiera poder tener mi título, que en cualquier lugar que yo vaya se me reconozca como chef porque tengo título, no solo porque tengo el conocimiento, porque hay una cosa que dice, él es el chef. Y sí, me gustaría tener, no un restaurante, creo que un restaurante no me gustaría, porque siento que me gusta más la repostería que lo salado. Así que siento que algo así como una cafetería podría ligar lo dulce y lo salado. ¿Me entiendes? Algo así, una cafetería, algo chulo, pequeñito, donde tú vayas, te sientas, te pides tus dulcecitos, o si quieres te pide tu tapita de algo, no sé. Algo así es la idea que tengo en la cabeza, es de una cafetería. Pequeñita, chula, y con bastante dulcecitos raros que tú los veas y digas, ¡oh, qué rico yo quiero! Eso es lo que yo quiero tener en un futuro. Tienes una rutina de skincare. ¿A ti te parece que si yo tuviera una rutina de skincare, yo tuviera esto así? O sea, no sé si te puedes fijar, pero toda esta parte de aquí la tengo enrojecida, tengo granito, tengo poros tupidos. Es un desastre. También que yo no me cuido la cara ni la piel, nada de eso. Estoy intentando comenzar a arreglar esas cosas, pero me cuesta un poquito de trabajo. Para mí es muy difícil ser constante en esas cosas. Pero bueno, lo estoy intentando. Lo único que me estoy poniendo ahora es una mascarilla que es como que de arcilla, que te la puedes echar en la cara o directamente en la piel, en el cuerpo completo. Y un limpiador CeraVe. Y ya. Agua.
Tomar mucha agua. Dicen que tomar agua es bueno para la piel. Yo tengo que tomar más agua. ¿Cuál es tu comida favorita de Cuba? Ay, ¿sabes qué? A mí preguntarme cuál es mi comida favorita es casi como preguntarme si respiro. O sea, no sé si me entendiste el paralelismo, pero es que no tengo comida favorita. Para mí, todas las comidas son mis favoritas, excepto a determinadas frutas que le tengo un asco terrible. Pero por lo general me encanta comer de todo, de todo, de todo, de todo. Así que yo responder una pregunta de ¿cuál es tu comida favorita? Creo que no te lo podría responder. Depender de cómo me sienta, de la época del año en la que estemos y así. No tengo comida fija favorita. Pero si te tuviera que recomendar una comida cubana, yo te recomendaría por el dulce que probaras el Mazá Real. El Mazá Real es la corona, la pieza, la estrella, el diamante de la repostería cubana. Si no probaste Mazá Real, no probaste la repostería cubana. Es el cielo de la repostería cubana. Y si te tuviera que recomendar algo salado, ¿qué te podría recomendar salado? Te recomendaría que pruebes el congrí, que pruebes la yuca con mojo y que pruebes un buen cerdo asado. Esas tres cosas juntas en un solo plato, vas a probar uno de los mejores platos cubanos que hay. También si quieres algo más suavecito, algo más normal, un buen arroz con frijoles. Sobre todo si tiene cilantro. Y no el cilantro que hay acá, sino creo que en otros países le dicen cilantro de monte o algo así. Es una hoja distinta, tiene un sabor distinto y le da un sabor a los frijoles que tú te quedas. Esto sabe rico. Lastimablemente yo aquí no lo he encontrado, pero en Cuba había por montones. Ahí tú ibas al campo y estaban sembrados por ahí, tirados por ahí. Eso es lo mejor que hay para cocinar. Déjame ir tachando las preguntas que he hecho porque siento que se me están ligando. ¿Qué ha sido lo mejor de Brasil? La comida. Ay, ¿qué te puedo decir? Una de las cosas que más me ha gustado desde que llegué a Brasil es la gastronomía de acá. Sobre todo que la gastronomía no me es muy diferente, digamos, no me es extraña. No veo un plato raro ni nada así, sino que un poco distintos a lo que yo estoy acostumbrado a comer. Pero me gusta bastante que tiene similitudes, o por lo menos yo lo veo así, que tiene similitudes con lo que yo acostumbro a comer. Así que cuando llegamos no me chocó tanto el cambio de la gastronomía de acá ni nada de eso. De hecho, lo que he probado hasta ahora me ha gustado. Y he encontrado una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, probé el pastel de zanahoria. Pastel no. Probé el bolo de zanahoria y eso sabe a gloria. Si yo te tengo que recomendar a ti un dulce de acá, te voy a decir, prueba eso. Prueba el bolo de zanahoria con cobertura de brigadeiro. Eso sabe. No te puedo explicar. Yo lo probé por primera vez en la Festa Junina. Y desde ahí descubrí que más nunca voy a cambiar de cake. Ese va a ser mi cake principal. Ese va a ser mío para toda la vida. En mi próximo cumpleaños lo voy a hacer. Lo voy a decorar, lo voy a adornar y voy a subir la receta porque es la cosa más rica del mundo. ¿Quién habrá sido el que se le habrá ocurrido ligar las hortalizas y los vegetales dentro de un cake? Si es que la gente piensa mucho. Siento que de las mejores cosas de Brasil ha sido la gastronomía, ha sido la gente. Una de las cosas que más nos chocaba a nosotros cuando salíamos en Cuba era ver a la gente, digamos, con una vibra, con una cosa bastante pesada que tú los veías y sabías que, no sé, que estaban cansados, que no estaban para nada, que si les decías algo saltaban a la mínima. Veías a la gente caminando como zombies. Y acá siento la vibra diferente, acá siento un poco las cosas más relajadas, siento a la gente más contenta. Hasta ahora las personas con las que hemos interactuado, pues nos ha ido de maravilla, todo ha sido fluido, ¿me entiendes? Y esas cosas, pues hacen sentir a uno cómodo y a gusto, ¿me entiendes? Entonces, 10 de 10 hasta ahora. ¿Tienes alergia a algún producto alimenticio? Por alguna razón, yo no soy alérgico a nada que se coma.
¿Te imaginas si hubiera sido alérgico a algo que se come? Por ejemplo, que hubiera sido, no sé, intolerante a la lactosa o ese tipo de cosas. Con lo muerto de hambre que yo soy. Literalmente creo que una de mis peores pesadillas sería que yo fuera alérgico a algún producto, o sea, a algún alimento y no lo pudiera comer. Yo estaría todo el tiempo al lado de la persona que lo está comiendo, tipo, ¿sabe rico? Está bueno. Déjame olerlo. Ay, qué rico. ¿A qué sabe? Cuéntame. Para mí eso sería una tortura, oye. Pero, por suerte, no. No soy alérgico a ningún producto alimenticio, no soy alérgico a nada que se coma. ¿Se aceptan sugerencias? Deberías probar a hacer un cheesecake vasco, tu nuevo favorito. Yo tengo una idea de lo que es el cheesecake vasco. No sé si es este de acá. Me parece que sí es este. Pero bueno, si es ese, lleva unos cuantos meses saliéndome en el feed de Instagram. No me he atrevido a hacerlo, porque no sé, me da miedo hacerlo y que me salga mal, o no sé, no me he atrevido a hacerlo. Pero voy a aprovechar para informarles que se va a venir una nueva serie. Sí, vamos a considerarlo así, se va a venir una nueva serie de videos donde voy a estar comiendo determinada cosa por un día completo, en plan un día entero comiendo español y ese tipo de cosas. Así que ahí en ese tipo de videos es donde voy a meter el cheesecake vasco y la tortilla de patatas. Y no sé qué más, no sé, déjenme sugerencias de países, de comida, de cosas en los comentarios. ¿Estudiaste cocina? Ay, espérate que te voy a enseñar una cosa. Esta sí te lo voy a enseñar. Mira, yo no estudié cocina. Todo lo que yo sé de cocina es por ver videos en YouTube, por ver MasterChef, por ver programas de cocina. Hay un programa de cocina argentino que es de televisión que también veía, no sé cómo se llama. Sé que es algo así como de nutrición y esas cosas. Ese también lo veía y de ahí es de donde vienen las cosas que sé cocinar. Y bueno, normal de la casa, mi mamá, mi abuela, mi papá, ese tipo de cosas. De ahí es donde vienen mis conocimientos. Pero formalmente no he estudiado cocina y sí me gustaría muchísimo. Pero mira esto. A ver, no sé si sabes qué es esto. Es una chaquetilla. Un amigo de nosotros, César, si estás viendo esto, muchísimas gracias. Todavía no lo he usado para ningún video, pero es una chaquetilla de cocina. O sea, ¿qué? Mira qué chula. O sea, yo no he estudiado cocina, pero ya tengo la chaquetilla. No la he usado en ningún video porque sinceramente siento que como no tengo diploma y algo de eso, me siento un poquito impostor usándola. Y siento también que es una cosa que no me gustaría usar a la ligera. Quién sabe, tal vez el día que me gradúe la uso. Mira, tiene mi nombrecito y todo aquí. ¡Ay, qué lindo! ¿Te imaginas yo graduado de cocina, estando ahí de gastronomía, yo tipo? Entonces empezar a trabajar en una cocina y el chef tipo, ¡ja! ¡Ya está lista la sopa! Y todo el mundo a coro, ¡sí, chef! ¡Piquen bien esos rábanos! ¡Sí, chef! ¡Ay, qué lindo! Ay, sí sería muy bonito, pero mira. Ahora mismo no sé si parezco chef o masajista. Pero está muy linda. Algún día pienso tenerla con su diploma y su todo puesto. ¿Cómo te sientes al estar en un lugar nuevo? ¿Te has llegado a agobiar? ¿Sabes? Creo que es normal cuando una persona se muda, sobre todo se inmigra. Bueno, cuando una persona se va de su país a uno nuevo, con un idioma totalmente diferente, con una cultura totalmente diferente, siento que sí te puede llevar a agobiar en algún momento. A mí lo que más me ha agobiado, entre otras cosas, ha sido el idioma, que tengo mucha vergüenza y no me desenvuelvo bien a la hora de hablar, o cuando hablo me trabo, o siento que si hablo no me van a entender y ese tipo de cosas. Eso ha sido una de las cosas que más me ha agobiado. Me ha agobiado muchísimo no saber comunicarme.
Pero bueno, estoy trabajando un poquito en eso, estoy intentando agarrar vocabulario, estoy también intentando, mientras hablo, en el día a día, meter palabras que me sé en portugués y sustituirlas por las que me sé en español. Ejemplo, vergüenza, vergoña, no sé, gracias, obrigado, eso hizo, para entonces ir pudiendo coger cositas. También ver series en portugués, siento que me está ayudando un poquito, aunque no veo demasiadas, pero tengo que empezar a ver más. Así que recomiéndenme buenas series en portugués porque necesito ver series en portugués. Y también escuchar música en portugués, que siento que así también se pegan muchas cosas. De hecho, como mejoré mi inglés, que no es el mejor del mundo, pero si hablo con una persona me entiende, fue haciendo esas mismas cosas. Viendo películas en inglés, viendo series en inglés y escuchando música en inglés. ¿Cómo logras comunicarte con los nativos en Brasil sin saber 100% el idioma? Pues esto es parte igual que lo que te decía anterior. Cuando yo me tengo que comunicar con una persona que habla portugués 100% y no habla español, ahí es cuando yo empiezo a inventar. Yo sé en plan lo básico, por ejemplo, cuando hablo con una persona es porque voy a una tienda, comprar algo, tengo que preguntar algo y ese tipo de cosas. Entonces ahí es cuando intento recordar palabritas fácil como cuando ellos te piden el CPF, yo sé qué significa cuando me están pidiendo el CPF, yo sé los números no están difíciles, así que también me lo sé. Y nada, boa tarde, boa noite, bom dia, obrigado. Literalmente esa es mi forma de comunicación cuando voy a un mercado. Parezco un robocito, literalmente es obrigado, bom dia, boa tarde, todo bien, todo bom, isso. La, la frase que más uso es hizo y obrigado. Ay, no. Pero sí, así es como yo me comunico con los nativos de acá. Ya te digo, nada más me comunico con nativos de acá cuando voy a comprar algo al súper. Ah, bueno, y cuando fuimos al barbero, el barbero hablaba bastante. Y yo lo entendía, porque entiendo cuando me hablan. Y yo lo único que podía decir era hizo. Definitivamente tengo que aprender ya a hablar portugués. ¿Qué es lo que más extrañas de Cuba? Sería mi familia. En mi familia estoy incluyendo a las perritas. Echo de menos a los amigos, echo de menos cosas tan bobas como simplemente ver el sol esconderse en el malecón, esas cosas. Mal que estando en un país diferente, llevo apenas 2 meses acá, extrañes cosas, porque es normal, es, digamos, llamémoslo el bajón del inmigrante, no sé. Entonces es normal que extrañes cosas de tu país. Hasta la más mínima cosa vas a extrañar de tu país, ya que ahora te das cuenta que estás muy lejos y te das cuenta que te vas a demorar en volver si vuelves muchísimo tiempo. Pero sí, extraño algunas cosas de Cuba. ¿Qué metas te gustaría alcanzar en los próximos 5 años? Si te desilusionas con Brasil por cualquier otra razón, ¿regresarías a Cuba? ¿Buscarías mudarte a otro país? A ver, primero, ¿qué metas me gustaría alcanzar en los próximos 5 años? Intentar ser realista, pero optimista. ¿Me entiendes? Tengo muchos sueños, muchos objetivos, pero vamos a intentar hablar de una manera realista. Dentro de 5 años ya me veo planeando el cake que voy a poner en mi boda, porque obviamente yo voy a hacer el cake de mi boda, no me lo va a hacer nadie. Tengo ganas, porque ya tengo como en la mente como incluso ayúdame a buscar mi cake de boda ideal o algo así. No sé, me encanta muchas ideas. También espero dentro de 5 años haber crecido más acá en redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y TikTok. Planeo no, le estoy metiendo para que comiencen a crecer, porque no van a crecer solas. Y bueno, eso es algo que he descubierto ahora que me gusta bastante, realizar contenido, hablar con ustedes, interactuar con ustedes. Así que dentro de 5 años tener una comunidad mucho más sólida y mucho más grande y obviamente alcanzar más personas. Y también espero dentro de 5 años haber comenzado a estudiar mi carrera. O sea,
con mi carrera me refiero a gastronomía, me gustaría dentro de 5 años haberla comenzado. No te voy a decir haberla terminado porque no sé si será literalmente dentro de 5 años o será dentro de 4, dentro de 3, pero sí me gustaría iniciarla. Y lo otro, si te desilusionaras con Brasil por cualquier razón, ¿regresarías a Cuba o buscarías mudarte a otro país? Ni yo mismo me entiendo la letra. Mira eso. Desilusiono con Brasil, no voy a virar para Cuba, no está en mis planes regresar a Cuba ni a coger impulso, como dicen para atrás, ni para coger impulso, pues eso. La cosa es seguir avanzando en este país y siento que no me voy a desilusionar con Brasil para nada. Y en el caso de que me llegase a desilusionar, pues realmente no tengo plan B. Así que o funciona, aquí no hay de otra. O es o es. Brasil tiene que funcionar sí o sí. Esta pregunta está potente. Veamos este caso. ¿Cómo se enteró tu familia sobre tus preferencias o tú le contaste? ¿Cómo se lo tomaron? Ay, siéntate que se viene chismecito. Ponte cómodo. Yo tenía 15. Sí, tenía más o menos 15 años. Yo, digamos que me fui a dormir con el motorcito aquí en la idea de... Yo se lo voy a contar, porque realmente en ese momento me di cuenta de que yo tenía determinada atracción, que me gustaban las personas de mi mismo sexo y todas esas cosas. Entonces, yo me fui a dormir un día con el motorcito de... Se lo voy a contar, se lo voy a contar, se lo voy a contar, se lo voy a contar. Literalmente no dormí pensando en se lo voy a contar, se lo voy a contar. El otro día ya había que ir para la escuela. Yo me puse mi uniforme, estaba vestido y antes de irme para la escuela les dije a mi hermana y a mi mamá, que son las que vivían conmigo, siéntense un momento. Mamá, Daniela, soy gay. ¿Dónde están los chicos? Todo el mundo se quedó en silencio, todo el mundo se quedó, no se escuchaba nada. Lo único que recuerdo es que dijeron, ¿está bien? O sea, mi mamá dijo, ¿está bien? Obviamente a mi mamá cuando se lo conté le chocó, pero en ese momento como se lo solté así de ¡pa! Pues parece que no le dio tiempo a reaccionar ni nada y se quedó como que todo el mundo mudo. Mi mochila, me fui para la escuela. Cuando viré, ahí empezó la cosa. Empezó a ponerse un poquito sensible, un poquito sentimental, llorando, que qué había hecho mal, que por qué era así, que si yo estaba seguro, que era un paso muy importante en mi vida, que si estaba seguro de lo que estaba haciendo, bla, bla, bla. Así nos pasamos como una semana y pico, o 2 semanas, y yo todo el momento era explicándole que no era así, la educación no tiene nada que ver con eso, las cosas no son así, yo soy así, yo estoy seguro de mi decisión, bla, bla. Eso fue una situación, creo que estresante para todo el mundo. A mi hermana no, a mi hermana todo se la trae floja, a ella no le importa nada, ella... chill. Con mi mamá pues tuve bastante tiempo ahí siguiendo tocando el tema y tocando el tema y tocando el tema. Hasta que bueno, me dijo, bueno, yo te tengo que aceptar, tú eres mi hijo, yo te quiero tal como eres. Y así fue como se lo conté a mi mamá y a mi hermana. Después a mi papá igual se lo solté de sopetón. A mi papá creo que le solté una pregunta tipo, ¿a ti te molestaría si a mí me gustan? Me mira, lo miro. No, si es tu decisión. Y eso fue todo. Literalmente se los tiré de sopetón. Porque es que yo no sabía cómo encaminar una conversación. No soy la persona más delicada del mundo para hablar. Así que lo que hice fue tirárselos y que bueno, se salvaran como pudieran, se lo entendieran como pudieran. ¿Cómo está Daniela? Bueno, a ver, contexto. Para quien no lo sepa, mi hermana ha salido en contra de su voluntad en algunos de mis videos del canal. Y sí, mi hermana cuando estuvimos allá en Cuba, mi hermana nos ayudaba relativamente bastante. Mi hermana iba a ayudarme a veces cuando había que limpiar. Siempre había que cocinarle algo para que comiera. Porque si yo soy muerto de hambre, ella también. Los dos nos cortamos por la misma tijera. Ahora mismo sé que está de vacaciones, anda vagueando en la casa. Pero bueno, ella es feliz.
¿Tendrías una relación abierta? No, rotundamente no. No me parece bien. Sinceramente siento que si vas a tener una pareja es porque quieres estar y dedicarte a completamente una persona, y ahora si metes a otra tercera persona, yo siento que eso de que el amor se divide, no, eso es falacia, eso es porquería, eso es mentira. Si tú estás enamorado de alguien, te vas a dedicar única y exclusivamente a esa persona. Contanos más sobre el plan de la cafetería. Esta pregunta la hizo Silvana, me la sé de memoria. A ver, vamos a usar nuestra imaginación, vamos a conectarnos nosotros dos y vamos a imaginar. Tener una cafetería. Quiero que la cafetería tenga un toque como tipo rústico, tipo como si fuera de pueblito. Cortina de cristal con esos arreglos que la hacen ver vieja. Siento que buscaría unos colorcitos que fueran también rústicos, que no fuera tan llamativo, porque ni un rosado ni un verde de estos fosforescentes, sino algo más suavecito, más calmado. Unas mesas y unas sillitas también rústicas que pareciera eso, que diera el ambiente como que es un pueblito, algo acogedor, pequeño. Yo creo que quedaría lindo. No sé si tú y yo estamos conectando en misma sintonía, pero intenta imaginar lo que te estoy diciendo. Ahora, para el menú, siento que sí quiero tener varios tipos de dulces. Creo que si empezaría con algunos dulces, yo empezaría vendiendo galletas, rosquitas, en plan de estas que son gordotas así, rellenas por dentro, roles. Esos tres postres son bastante versátiles, puedes cambiarles el sabor y variar en cada uno sin tener que cambiar la base, la receta base. Donas y roles de pistacho, puedes tener donas y roles rellenos de guayaba, o galletas de pistacho, o galletas de chocolate, donas de chocolate, roles de chocolate, ¿me entiendes? Son postres que puedes variar, que a la gente le gusta mucho, siento que a la gente le gusta, y que puedes darle un poquito de refrescante, un toque refrescante para que no sean tan aburridos. La parte salada aún no la tengo muy clara. Sé que me gustaría tener pizza 100% cubana, que tú la veas y te digas, oye, eso sí me acuerda cuando iba a los carnavales cuando yo tenía 5 años allá en Cuba, ¿me entiendes? Cosas que te transporten allá. Y si no has ido a Cuba, pues que la sientas y le sientas un toque peculiar, que tú digas, está rico. Al lado nada más tengo la pizza por ahora. La pizza, sándwich cubano, pues sándwich, qué fino el niño, ¿no? Panes cubanos y algunas picaderas saladas sí me gustaría tener, lo típico, croquetas, frituras de malanga, empanadas de yuca, ese tipo de cosas me gustaría tenerlas. Obviamente también si yo tuviera mi cafetería tendría mis eventos temáticos porque me encantaría mucho. En plan, cuando llegue Halloween, pues hacer cosas tipo Halloween. Cuando se acerque Navidad, hacer, qué sé yo, galletitas para Navidad. O cuando estemos en Pascua, hacer bombones de estos que son unos huevos tipo así grandotes, rellenos de cosas adentro. Ay, no. O sea, sí te lo estás imaginando, sí te estás imaginando lo que te estoy diciendo. Algún día la tendremos y algún día estarás invitado a esa inauguración. Yo te lo prometo, tú vas a estar ahí. Me queda una. Vamos a cerrar con esta. Esta es cómo descubriste que te gustaba la cocina. A mí lo de cocinar me surge en base en parte a mi papá. Mi papá es de las personas que te dicen, un hombre solo es hombre si sabe cocinar. Y bueno, a raíz de ahí, pues yo me fui criando, aprendiendo a cocinar cosas. También habían cosas que a mí me gustaban comer, pero yo se las explicaba a mi mamá y no le salían, entonces yo tenía que inventar para que salieran. Por ejemplo, yo de niño comía tortilla con azúcar. O sea, bates los huevos, agregas azúcar, bates, y eso lo pones en el sartén. Pero ¿qué pasa con la tortilla de azúcar? Que es muy blandita, porque tiene demasiado azúcar y entonces es difícil darle la vuelta. Y pues bueno, esa fue una de mis primeras recetas de niño, tortilla con azúcar. Entonces, cuando empezó la fiebre esa del paquete, pues en la casa de mi papá se copiaba el paquete. Yo iba los fines de semana con mi memoria, yo copiaba mis cosas de receta, de cocina. Y bueno, empecé a ver programas de cocina. Ya después apareció el internet
bendito. Comencé a meterme un poquito más en videos, empecé a descubrir programas como MasterChef, que a partir de ahí yo y mi hermana empezamos a copiar MasterChef y literalmente era comiendo todos los días viendo MasterChef. Estábamos descansando viendo MasterChef. Yo me vi creo que como 4 o 5 temporadas de MasterChef seguidas. Ya después sí lo dejé de ver, pero bueno. Así es como inicia mi gustito por la cocina. Ayudando en la casa, ayudando a hacer el desayuno, los almuerzos, las comidas. También para poder llenar yo mi estómago, porque de vez en cuando se me ocurría un antojito y yo me lo tenía que cocinar, porque estaba solito en la casa. Y con los programas de cocina. ¿Sabes? Siento que si en Cuba hubiera habido internet desde siempre, pues el interés por la cocina mío hubiera empezado desde mucho más temprano. Pero bueno, llegó un poquito tarde. Yo pensé que no íbamos a terminar de responder todas las preguntas, porque eran 3 páginas de preguntas. Pero las respondí y vamos por 50 minutos seguidos hablando. ¡Qué cosa! Ay, Dios mío, editar esto. Si tu pregunta no salió, si por alguna razón se me olvidó tirarle screenshot, copiarla, déjame en los comentarios si quieres una segunda parte. Tal vez en la segunda parte sale tu pregunta. Si te gustó el video, deja tu like, comenta, suscríbete, comparte y déjame saber si tienes alguna otra duda. Chao, chao.